Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de la serie que estamos haciendo sobre la vida y obra de Pedro Tinoco, un banquero, abogado y hombre público venezolano, quien durante varias décadas en el siglo XX tuvo una importancia decisiva en los asuntos públicos y privados venezolanos. Y seguir su trayectoria es seguir también el curso del siglo XX, sobre todo en la década de los años 60, 70 y 80, porque Tinoco fallece en 1993. En el programa anterior estábamos hablando de las agrupaciones de independientes que se van formando con miras a las elecciones de 1968. En esa época se pensaba que en Venezuela había espacio para un movimiento de independientes y de hecho se crea el Movimiento Nacional de Independientes, MNI, de cara a las elecciones de 1968. Y allí estuvieron, ¿verdad? Trataron de hacerse alianzas entre distintos partidos buscando un candidato independiente. Hubo una alianza entre URD, que era el partido de Jovito Villalba, FND, el partido de Arturo Buslar Pietri, y el FDP, el partido de Jorge Dager. Estos partidos lideraban y aspiraban a una candidatura única y constituyeron el llamado Frente de la Victoria. Entonces estaban sobre la mesa las candidaturas de Ramón J. Velázquez, Emilio Condellán, Rafael Pisani, Tomás Enrique Carrillo Batalla y Alejandro Hernández. Y por su parte, el Movimiento Nacional de Independientes estaba integrado por Rodolfo Rojas, Pedro Tinoco, José Antonio Cordido Freites, Oscar Machado Zuluaga, Rafael Heredia, Ernesto Vallenilla Díaz, Iván Darío Maldonado, César Casas Rincón, Miguel Alfonso Rabar y Virgilio Lovera. Y en el seno de esta organización se deliberaba acerca de a quién apoyar. Tinoco lideraba el grupo dentro del Movimiento Nacional de Independientes que respaldaba la candidatura de Ramón J. Velázquez. Y esta candidatura creció mucho hasta que los integrantes del Frente de la Victoria no la apoyaron y se decantaron por la candidatura de Miguel Ángel Bureli Rivas. Y entonces el MNI decidió apoyar la candidatura de Rafael Caldera, entre ellos Tinoco. Y así fue como este sector abandonó las filas del Movimiento Nacional de Independientes y fundó un movimiento propio que se llamó el Movimiento Desarrollista. Esto lo va a hacer Tinoco junto con otras personalidades que habían integrado el Comité de Defensa de la Clase Media, que se había formado a mediados del gobierno de Raúl Leoni, exactamente en 1966. Entre este grupo estaba el historiador Guillermo Morón, quien siempre estuvo muy cerca del doctor Tinoco en muchas de las aventuras públicas y privadas del propio doctor Tinoco. Y José Antonio Cordido Freites, en una entrevista con Carlos Rangel y Sofía Inver el 3 de julio de 1973, en su programa Buenos Días, dice lo siguiente, refiriéndose a este episodio. Voy a citar: el Movimiento Nacional de Independientes estaba integrado por una serie de hombres honestos, capaces, como Rodolfo Rojas, que es uno de los hombres más preclaros que ha tenido Venezuela. Y estaba Carlos Guillermo Rangel, Chicho Heredia, y en fin, Emilio Condellán, Pedro Tinoco y yo. Cuando se planteó en definitiva a quién iba a apoyar el Movimiento Nacional de Independientes, yo tomé la bandera de apoyar al doctor Rafael Caldera. Como quiera que hubo oposición dentro del Movimiento Nacional de Independientes a esa candidatura, se estableció una disyuntiva porque seguía el Movimiento Nacional de Independientes y apoyábamos a Bureli
y nosotros nos salíamos del movimiento y organizábamos otro grupo. Eso fue lo que hicimos y de allí nació el movimiento desarrollista. De modo que van a apoyar la candidatura de Rafael Caldera a las elecciones de 1968. Pero regresemos 3 años antes, a 1965, cuando va a ocurrir un hecho de la mayor importancia en la vida de Tinoco. Me refiero a su matrimonio con la pintora tachirense Carmen Montilla Jiménez. Ellos se casan el 23 de julio de 1965 y nace su única hija, Isabel Elena, en marzo de 1966. Este año, por cierto, de 1966, muere el padre de Pedro Tinoco, Pedro Tinoco Smith, de quien hablamos con detenimiento en el programa anterior. Pero allí se cierra un ciclo en la vida de Tinoco y se abre otro, se cierra el ciclo que concluye con la muerte de su padre y se abre otro que es el de una vida emocional, sentimental, nueva para Tinoco, casado y con el nacimiento de la hija en 1966, su única hija. De modo que sobre este acontecimiento, a su vez, escribió Simón Alberto Consalvi, quien fue amigo de ambos, de la pareja, tanto de Carmen Montilla como de Pedro Tinoco. Consalvi escribió esto y este texto ha permanecido inédito porque lo escribió para un libro que nunca se publicó. Y allí dice Consalvi sobre Tinoco lo siguiente: este escorzo quedaría demasiado incompleto sin una línea sobre el lado humano de Pedro Tinoco. Su matrimonio con Carmen Montilla le abrió un mundo del cual, sin que antes le fuera extraño, no disfrutaba como lo disfrutó a partir de esa relación hombre-mujer. Me refiero al mundo del arte, que es el mundo de Carmen, y del cual Pedro Tinoco terminó siendo también un conocedor inteligente, condición importante para el disfrute. Digo que el doctor Tinoco murió en la plenitud de su vida, que el destino no tiene respuestas para nuestras preguntas y que la añoranza del amigo, por lo tanto, permanece muy viva. Es la añoranza que se siente por un momento de conversación con un hombre difícil de sustituir. Aclaro lo siguiente. En Colombia, el presidente Belisario Betancur tenía una editorial y sus hijos también trabajaban en esa editorial y se recopiló un libro de textos conmemorativos de Tinoco en 1994. Recordemos, dije antes que Tinoco va a morir en 1993. Entonces, en el 94 se recogieron todos los textos, el libro se iba a publicar y no se publicó nunca. Yo tuve acceso a los textos y por eso puedo citar este de Consalvi, que me llamó muy particularmente la atención. Incluso el libro del que vengo hablando parecía un libro convocado, ¿verdad?, por sus familiares y coordinado, como les digo, por el expresidente de Colombia, Belisario Betancur, y por Guillermo Morón también, porque Morón también en las cartas que pude revisar forma parte de este proyecto. Incluso hay una carta de Belisario Betancur donde se nos aclara el tema. Dice el expresidente de Colombia: por lo mismo, me entusiasma el libro que Carmen está preparando y la semblanza que usted, el historiador profundo y sin par, y el amigo prepara. Se refiere a Morón. Yo mismo estoy escribiendo ya el prólogo para la obra, que será diagramada por la artista Marta Granados y editada por El Navegante Editores, formada por mis hijos y en ellos gerenciada por mi hija, la doctora Beatriz Betancur. Ignoro por qué el libro no se publicó y lo lamento porque hay textos
del mayor interés, que retoman y describen y trabajan la personalidad de este hombre público del mundo empresarial y del mundo del derecho tan importante en estos años de las últimas décadas del siglo XX en Venezuela. Bien, Rafael Caldera gana las elecciones de 1968, como todos sabemos, y de inmediato nombra de ministro de Hacienda a Pedro Tinoco. Aquel gabinete ejecutivo con el que se inicia el gobierno de Caldera estuvo integrado por Lorenzo Fernández, ministro de Relaciones Interiores, Aristides Galvani, ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Tinoco, ministro de Hacienda, el general Martín García Villasmil, ministro de la Defensa, Aide Castillo, ministro de Fomento, José Curiel, ministro de Obras Públicas, Héctor Hernández Carabaño, ministro de Educación, Lisandro Latuf, ministro de Sanidad y Asistencia Social, Jesús López Luque, ministro de Agricultura y Cría, Alfredo Tarre Mursi, ministro del Trabajo, Ramón J. Velázquez, ministro de Comunicaciones, Nectario Andrade Labarca, ministro de Justicia, Hugo Pérez La Salvia, ministro de Minas e Hidrocarburos, Carlos Guinán Baldó, gobernador del Distrito Federal, y Luis Alberto Machado, secretario de la Presidencia de la República. En la próxima parte del programa continuamos con el Ministerio de Hacienda de Pedro Tinoco. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. La música académica universal es la protagonista en Preludio, un espacio dedicado a la difusión de la vida y obra de los genios creadores, directores de orquesta, cantantes, músicos y promotores de espectáculos más destacados de la escena internacional. Así tenemos que en 1778 nació Fernando Sor, compositor español fallecido en 1839. En 1950 nació el gran Peter Gabriel, cantante británico del grupo Genesis. Preludio, conducido por Germán Alirio Chacón, los sábados a las 6 de la mañana y 11 de la noche, y domingos a las 8 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía que veríamos ahora el Ministerio de Hacienda ejercido por Pedro Tinoco entre 1969 y 1972. Y aquí hay un texto, voy a citar un fragmento, un párrafo, de Alfredo Tarre Mursi, quien dice lo siguiente: recuerdo que Pedro Tinoco tomó la palabra, con su estilo de suave tranquilidad expresiva, para hacer un diagnóstico de la grave situación legada por el gobierno anterior. El talentoso ministro de Hacienda pausadamente narró al presidente y al gabinete ejecutivo las vicisitudes y fases diversas de la crisis. Luego pasó a señalar los remedios a la vista y la forma técnica, legal, política y financiera para enfrentar la situación de la economía venezolana. Tinoco hizo el milagro de galvanizar el ánimo de todos con su sumaria lección de optimismo y de fe con respecto a la evolución del país en situación de bancarrota y de desaliento. El ministro Tinoco ese día demostró dos cosas. Primera, su profunda sabiduría en materia financiera y económica, y luego su enorme amor por Venezuela y por su pueblo. Bien, esta es la opinión de Tarre Mursi, que era un hombre muy crítico, y esto lo escribe también en 1994 para aquel libro que no se publicó.
Y además añade, podría decirse que las grandes obras materiales en el gobierno de Caldera se debieron a los recursos que proporcionó desde el Ministerio de Hacienda el ministro Pedro Tinoco. ¿Quién lo acompañaba allí en el ministerio? En la dirección general estaba un economista cercano a las filas de Copey, Luis Hugueto Arizmendi, quien luego, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, entre 1979 y 1984, se va a desempeñar por 3 años como ministro de Hacienda. En 1969, Hugueto es un joven de 33 años, mientras el ministro Tinoco tenía 42. El ofrecimiento del cargo se lo hizo Tinoco a Hugueto, antes de que le impusieran a alguien. También encuentra Tinoco en la nómina del ministerio a 3 eficientes funcionarios a quienes va a ratificar y va a tener una larga relación laboral con ellos. Me refiero a José Vicente Rodríguez Aznar, quien era subdirector de Finanzas Públicas, a Antonio Hugueto Trujillo, quien era director de Presupuesto, y a Alfredo Mazo, que era el tesorero nacional. Los 3 le dicen que no hay recursos y que se hace necesario un crédito para poder pagar la nómina de los empleados públicos. Eso es comenzando el gobierno. Entonces, entre Luis Hugueto y Carmelo Lauría, quien entonces era vicepresidente del Banco de Venezuela, agencian un crédito en la banca internacional y lo consiguen. Tiempo después, Tinoco sería interpelado en el Congreso Nacional por este crédito. Pero bueno, esos son ya gajes del oficio. Y además, en el ministerio va a contar con un asesor cuya vida pública cultural en el país será de gran importancia en los años venideros. Un economista destacado, músico y profesor universitario. Estoy hablando de José Antonio Abreu. Allí estará los 3 años del ministro Tinoco como asesor económico. El sistema de orquestas infantiles y juveniles de Abreu va a ser una creación posterior. Se creó en 1975 con el apoyo del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Recordemos también que Abreu va a trabajar con Gumersindo Rodríguez en Cordiplan entre 1974 y 1975. Y de allí pasa a la fundación de su proyecto de vida, como fue el sistema, que es como se le conoce hoy en día, de orquestas infantiles y juveniles. Y en una entrevista que sostuve con Esteban Araujo, nos confirma lo siguiente. Dice Araujo: Tinoco y Abreu fueron grandes amigos y se estimaron muchísimo, siempre. Además, Abreu va a coordinar a un grupo de jóvenes que comienza a colaborar con la gestión de Tinoco en posiciones discretas dentro del ministerio, pero a partir de entonces serán sus colaboradores en muchos otros destinos. En este momento eran unos muy jóvenes. Es el caso de Rafael Emilio Márquez Llanes, Ignacio Andrade Arcaya, Manuel Ignacio Arcaya, Víctor Rojas Osoria y Alberto Trujillo Zanoja. Y estaba también el secretario privado de Tinoco en el ministerio, que era Francisco Betancourt Mosquera. Hay otro joven economista muy destacado que será su asesor en el Ministerio de Hacienda. Además de José Antonio Abreu, lo será José Toro Hardy, una de las voces más autorizadas en política petrolera y economía en la Venezuela de los últimos años. Y en una entrevista que sostuve con José Toro Hardy me dijo lo siguiente: la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida fue Pedro Tinoco. Y dice, se explica todavía más Toro Hardy, tenía una capacidad didáctica impresionante. Cuando encargaba un trabajo, previamente explicaba el problema con claridad absoluta y decía con frecuencia, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Además, cuando analizaba un problema, siempre iba al grano con una lógica absoluta y desmenuzaba los aspectos fundamentales. Yo solía comentar que uno casi podía escuchar
los engranajes de aquella mente brillante trabajando. Así se expresa José Toro Hardy, también conocido por sus amigos como Pepe Toro, del doctor Tinoco, con quien trabajó muy cerca en aquellos años de 1969 a 1972 en el Ministerio de Hacienda. Y viene ahora el momento en el que va a explicar en una entrevista el 7 de julio de 1969 el ministro de Hacienda, Pedro Tinoco, una entrevista con Carlos Rangel, Sofía Inver, y entonces formaba parte del programa Reinaldo Herrera Guevara, esposo de Carolina Pacanins de Herrera. Recordemos que ese programa, Buenos Días, comenzó con los tres y muy poco tiempo después Reinaldo Herrera dejó el programa y continuó el programa con Carlos Rangel y Sofía Inver. Y allí le preguntan lo siguiente. Esta pregunta, observación, ha debido ser de Sofía Inver, aunque no está dicho expresamente en el documento que conseguí. Le dicen, ¿se ha enterado de que dicen que Caldera está en el gobierno y Pedro Tinoco está en el poder? Una pregunta con mucho piquete. Y Tinoco, imperturbable, responde, eso no pasa de ser un chiste. El presidente está en el poder por voluntad popular y yo estoy en el gobierno por su voluntad. O sea, más claro no canta un gallo realmente. Y después pareciera una pregunta de Carlos Rangel, porque le dice, usted ha hablado tan persuasivamente de los créditos que casi parece que debiéramos alegrarnos de que hacen falta. Y responde Tinoco, no debemos alegrarnos. La situación financiera venezolana tiene un déficit estructural. Los ingresos crecen menos que los gastos. Y estos no crecen solo por perversidad humana, sino porque las necesidades reales del país son cada vez más grandes por el aumento de la población. Ya hay como un 25-30% de marginados que hay que rescatar. Y esa proporción sube cada día, así como los requerimientos para otros aspectos no menos importantes del desarrollo. Por eso estas autorizaciones de endeudamiento no son más que un paliativo y hay que proceder sin tardanza a buscar remedios eficaces. Hay que mejorar el ingreso fiscal mediante una mejor recaudación y una ampliación de la base tributaria, que no es un alza de impuestos, como se ha dicho por ahí, sino al estímulo a la actividad económica privada para que el ingreso gravable sea mayor. También mediante la activación de la mayor fuente de ingresos fiscales que tenemos, que es la actividad petrolera. En segundo lugar, hay que hacer más rendidor el gasto, más racional y más productivo, a fin de que cada bolívar que pase por las manos del gobierno produzca el máximo retorno al país. Y finalmente le preguntan, ¿no será COPEI como partido con una ideología definida obstáculo para algunos de sus propósitos? Y él responde, no creo que lo sea. ¿Qué hay de objetable en ellos? Además, el sistema democrático tiene una gran ventaja y es que va integrando todos los sectores nacionales al debate sobre la gestión administrativa del gobierno, por lo que las decisiones de este no dependerán de un solo partido ni de un solo sector. Bien, muchos años después, Tinoco, meses antes de morir, semanas antes de morir, escribió un texto sobre su vida laboral y se detiene en ese paso de 3 años por el Ministerio de Hacienda. Y dice lo siguiente, además de la invalorable experiencia que logré, me quedó de esa época una amistad que mantengo con el presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez era el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso y todos esos créditos adicionales que estaba buscando Tinoco para el gobierno de Caldera los negociaba, entre otros parlamentarios, con Pérez, con quien va a hacer una amistad que duró todo el resto de su vida.
En la próxima parte del programa continuamos con estos hechos de la vida de Pedro Tinoco. Bien, una vez que termina el ministerio de Pedro Tinoco, después de su salida del Ministerio de Hacienda, fue aprobada la Ley de Mercado de Capitales y publicada en Gaceta Oficial el 31 de enero de 1973. Él trabajó mucho en este proyecto. No obstante, todo el proceso de redacción de la ley tuvo lugar durante su titularidad ministerial. Y para coordinar la redacción del texto legal encargó a Ignacio Andrade Arcaya y puso mucho interés en que esta ley se redactara y aprobara porque por razones obvias sería un instrumento jurídico extraordinario para el desarrollo económico del país, como en efecto lo fue. Él sale del Ministerio de Hacienda con el proyecto de ser candidato presidencial y se presenta como tal con el movimiento desarrollista y presenta su candidatura presidencial a las elecciones de 1973. Entonces, su grupo político, el movimiento desarrollista, estuvo conformado de la siguiente manera. El coordinador nacional general fue Guillermo Morón. El coordinador nacional de organización fue Héctor Frías Calderón. El coordinador de imagen y mensaje, Ignacio Andrade Arcaya, el coordinador nacional juvenil Gustavo Gómez López, y entre los asesores principales destacaban José Antonio Cordido Freites, Santiago Gerardo Suárez, Virgilio Lovera y Ney Imiop. Y con este comando, Tinoco inició la campaña nacional de 1973. Antes buscó el apoyo de Pérez Jiménez. Recordemos que en aquella época todavía tenía seguidores el exdictador en Venezuela. Ya había pagado 4 años de cárcel en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, después de haber sido extraditado de los Estados Unidos, y ahora vivía en Madrid en un penthouse porque todavía no había comprado la mansión en la urbanización La Moraleja. Y en una entrevista en el programa Buenos Días con Carlos y Sofía, el 11 de mayo de 1973, ante la pregunta sobre el apoyo que buscaba de Pérez Jiménez, Tinoco respondió lo siguiente: yo puedo decir esto con la más absoluta sinceridad. En todas las conversaciones que he tenido con el general Marcos Pérez Jiménez, no he tratado en ninguna de ellas el tema de la candidatura. Yo soy el candidato del movimiento desarrollista. Yo he contribuido a fundar y promover un movimiento político que tiene como bandera la causa del desarrollo integral en Venezuela, en todos sus órdenes y en toda su gente. Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, científico, tecnológico. Todo lo que hace que un país progrese. En las conversaciones con Pérez Jiménez, lo que he buscado es el acuerdo programático. Una plataforma de unidad que venga de la base sólida de estar de acuerdo sobre el diagnóstico de la realidad nacional, es decir, sobre la problemática venezolana. Y luego poder ofrecer un plan de acción para los próximos 5 años que presente soluciones prácticas eficaces para los problemas que aquejan al país. Y luego, hasta aquí, habla Tinoco. Recordemos que en 1983, cuando Agustín Blanco Muñoz publicó su libro de conversaciones con Pérez Jiménez, que se titula Habla el General, en relación con esto, dijo Pérez Jiménez: me entrevisté con él y después de las conversaciones resolví no apoyarlo en su candidatura, porque no creí que era lo que le convenía a Venezuela. En aquel viaje a conversar con Pérez Jiménez acompañaron al candidato Tinoco, Guillermo Morón, el músico y economista José Antonio Abreu y el joven Gustavo Gómez López.
quien desde entonces y hasta el final de la vida de Tinoco fue uno de sus colaboradores más cercanos y una persona de su mayor confianza. Por otra parte, Pedro Estrada, en el libro de Agustín Blanco Muñoz que se titula Pedro Estrada habló, dice lo siguiente: cuando lo de Tinoco, quien lo llevé allá fui yo. Y bueno, esto es cierto, estaba presente y quedó registrado en la visita y en las fotografías la presencia de Pedro Estrada en esas reuniones entre Tinoco y Marcos Pérez Jiménez, buscando el apoyo que finalmente Pérez Jiménez no se lo da, como le refiere a Agustín Blanco Muñoz en aquel importante documento que es ese libro de entrevistas de Blanco Muñoz con Pérez Jiménez, publicado en 1983. Finalmente, ocurrieron las elecciones el 9 de diciembre de 1973. Las gana Carlos Andrés Pérez con el 48,77% de los votos, seguido por Lorenzo Fernández con el 36,74% de los votos, y se inicia el fenómeno del bipartidismo en Venezuela. Estos dos partidos, Acción Democrática y COPEI, van a obtener el 85,51% de los votos. Allí uno debe preguntarse, ¿había tenido sentido la aventura electoral de Tinoco? Tinoco pensaba que sí. De hecho, en el texto del 1993, al que aludí, él dice lo siguiente, ya muy cerca de la muerte: a más largo plazo el éxito fue mayor, dimos a conocer nuestras ideas y éstas fueron cogiendo su propio impulso. Hoy vemos con satisfacción cómo muchos de los planteamientos de esa época han comenzado a ser aceptados. Por su parte, su gran amigo Gustavo Planchar Manrique, quien luego fue socio del escritorio Tinoco Travieso Planchar, para ese libro inédito escribió un texto en 1994 sobre este episodio en la vida de Tinoco, como fue su candidatura presidencial. Y dejó dicho lo siguiente, Planchar: en los muchos años que nos conocimos, creo que solo una vez se equivocó y se dejó llevar por impulsos sin suficiente maduración. Fue su candidatura desarrollista. Pedro no era una personalidad para triunfos electorales. Pedro era personaje para discutir e imponerse en grupos pequeños. Y en ese mismo texto, Planchar señala, refiriéndose a las virtudes de Tinoco, lo siguiente: era la persona más disciplinada y trabajadora que he conocido. Sabía distribuir su tiempo de modo que le rindiera. Procuraba en sus conversaciones profesionales o de negocios no perder tiempo en la introducción de asuntos banales que no vinieran a cuento, lo que lo diferenciaba mucho de los venezolanos que somos, dados a dar vueltas intrascendentes antes de ir al grano. Ciertamente, una de las claves profesionales de Tinoco era la administración del tiempo. Y obviamente uno se pregunta, pues, mucha relación tenía con sus estudios en Suiza durante toda la escuela primaria. No pasan en vano los estudios de primaria en esa democracia, ese país pequeño que ha hecho de la exactitud y de los relojes un emblema. Alguien que crece, que se educa en Suiza, tiene que tener un altísimo desarrollo del sentido del tiempo, y eso lo tenía Tinoco. Y quizás su disciplina le venía ya no solo de Suiza, sino de ese bachillerato que hizo en una escuela militar en los Estados Unidos. De modo que esa combinación de la precisión relojera suiza y la disciplina militar norteamericana forjaron una personalidad que en Venezuela tenía diversas ventajas sobre sus competidores, diversas ventajas profesionales, una capacidad de trabajo muy particular, una mente disciplinada
y organizada, como ha sido el relato de los que han escrito sobre él y que he venido citando a lo largo del programa, con base en ese libro que nunca se publicó y que lamentablemente fue así, pero hemos tenido acceso a esos textos, ¿no? Bien, comienza el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el presidente Pérez firma el decreto número 11 el 22 de marzo de 1974 y va a crear la CRIAP. ¿Qué significa la CRIAP? Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública. Y luego, en otro acto administrativo, designa a Tinoco su presidente, de manera ad honorem, y a los integrantes de la comisión, que van a ser Arturo Uslar Pietri, José Antonio Mayobre, Oscar Machado Zuluaga, Hans Neumann, José Vargas, Juan Manuel Sucre Trías, Homero Parra, Eli Tineo, Antonio Hugueto Trujillo, Iván Pulido Mora y Enrique Aspurua Ayala. En la próxima parte del programa veremos a qué se dedicó esta comisión en esos 5 años del gobierno de Pérez y muy particularmente en los 3 años, 1974, 75, 76 y parte del 77, años en los que esta comisión ad honorem la presidió Pedro Tinoco. Ya regresamos. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Ser Voz, un programa donde el arte, la cultura y la creatividad de las comunidades se unen como herramientas para crear la historia de un país. Conducido por Albe Pérez. Estaremos revisando varios temas asociados a la creatividad, a lo que está sucediendo en otras ciudades, en otras locaciones, el ímpetu de los ciudadanos por llevar adelante proyectos asociados a la cultura. Sábados, 5 de la tarde y domingos, 12 del mediodía. Ser Voz, una tribuna de testimonios, entrevistas y anécdotas que transforman vidas. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. En la parte anterior del programa hablamos de la CRIAP, Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública, y en la Gaceta Oficial se lee, cito, se crea una comisión ad honorem para el estudio de la reforma integral de la administración pública, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado en sus aspectos estructurales, funcionales y de control gerencial, con el propósito de que recomiende las medidas que juzgue convenientes para mejorar su eficacia y ampliar su capacidad de servicio a la colectividad. Bien, la tarea no era menor, pero la verdad es que en 1974 el tamaño del Estado no era todavía un problema de grandes magnitudes. Apenas estaba Pérez comenzando a crear empresas del Estado y a llevar al Estado a dimensiones absurdas, como las que llegó a tener. Y lo que se esperaba de la comisión eran aportes centrales para la organización de la administración pública, más que una reducción del tamaño del Estado, que no era el problema entonces. Sin embargo, la CRIAP podemos tenerla como un antecedente de la COPRE, Comisión para la Reforma del Estado, creada por el presidente Jaime Lucinchi en 1984, cuando ya sí el problema del tamaño del Estado constituía una pesadilla larga y profunda.
Sobre la CRIAP y su funcionamiento contamos con varias entrevistas en las que explica Tinoco lo que hace la comisión. 3 de ellas son de Alfredo Peña, recogidas en el libro Democracia y Reforma del Estado, un libro de 1978. En esa primera entrevista, Tinoco se pronuncia a favor de la doble vuelta electoral y de la extensión del periodo presidencial a 6 o 7 años. Y también aboga por una sola reelección presidencial y alude al sistema norteamericano. Interesante. En una segunda entrevista, en el libro, Peña se permite una interesante introducción donde afirma, esto lo dice Alfredo Peña: Pedro Tinoco es quizás el personaje más controvertido y polémico de los últimos tiempos. A él se le atribuyen una serie de poderes e influencias en diversos aspectos de la economía y las finanzas nacionales. Nosotros estimamos que esta entrevista fue sostenida en 1975, porque Tinoco habla de Petroben y no de PDVSA, que fue la denominación que finalmente tuvo la estatal petrolera. Tenemos esa pista para ubicar el momento de la entrevista, ya que la entrevista no está fechada en los documentos donde la conseguimos. Bien, y como vemos, los trabajos de la CRIAP condujeron a esta notoriedad que Peña señala en Tinoco, centrada en la reforma del Estado en relación con las empresas del Estado y los institutos autónomos. Tinoco las organizó en 3 ramas. 1. Empresas de producción y servicios a los cuales se les puede aplicar criterios de rentabilidad empresarial. 2. Empresas de servicio gratuito o subsidiado. 3. Institutos de acción social. Bueno, la clásica precisión y parquedad de Tinoco. Por supuesto, PDVSA va a estar entre el número 1, empresas de producción y servicios a los cuales se les puede aplicar criterios de rentabilidad empresarial. Y más adelante, él responde aclarando todavía más. Dice: lejos de concentrarse la plenitud de poder, confundiendo al Estado normativo y el Estado empresario, lo que busca es separar claramente esas funciones. El Estado normativo se refiere a los ministerios. Son los entes a quienes toca imponer políticas y metas del Estado. El Estado empresario es el que actúa directamente en el campo de la producción. Se está refiriendo a la futura PDVSA. Y en la tercera entrevista explica los aportes que hasta ese momento ha dado la CRIAP al Estado venezolano y afirma: la CRIAP le está presentando al Ejecutivo Nacional 2 proyectos de leyes que son indispensables para enmarcar la actuación de la administración pública dentro de la imparcialidad y objetividad técnica. Estos son la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de lo Contencioso Administrativo. Con la aprobación de estos 2 textos legales se daría un gran paso para institucionalizar su actuación y darle al ciudadano posibilidades claras y prácticas de reclamar sus derechos cuando esta actuación estuviere viciada. Bueno, esa Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos fue publicada en Gaceta Oficial en 1981, cuando ya gobernaba Luis Herrera Campins, con base en estas primeras versiones coordinadas por Tinoco, fundamentadas también por los trabajos del profesor Alan Randolph Brewer Carías, quien estuvo al frente de la Comisión de Administración Pública creada durante el primer gobierno de Rafael Caldera. La Ley de lo Contencioso Administrativo no llegó a cristalizar, pero en 1976 se aprobó la Ley de la Corte Suprema de Justicia, donde es muy probable que se hayan tomado en consideración los estudios de la CRIAP junto con otras investigaciones. En el texto de Tinoco, semanas antes de morir en 1993, va a referirse al trabajo en esta comisión de la siguiente manera. Dice:
También la comisión realizó un trabajo interesante sobre la administración pública descentralizada y en especial las empresas del Estado. Parte del esquema presentado sirvió de base para organizar la industria petrolera nacionalizada, creando una empresa matriz, PDVSA, tenedora de las acciones de las filiales operativas y quien ejerce sobre ellas una función de planificación, programación y control. El modelo tuvo éxito, es flexible y puede servir para otros casos. Bueno, y fin de la cita de Tinoco. Y aunque no formaba parte de las tareas de la CRIAP, algunos le atribuyen a Tinoco una participación decisiva en la concepción de la Ley General de Bancos y otros institutos de crédito, una ley de 1975, una ley que además cambió el sistema financiero venezolano. Así lo afirma Ignacio Andrade Arcaya en un texto inédito, el del libro del 94, dice lo siguiente: fue la mente maestra detrás de toda la reforma de las leyes del sistema financiero nacional, dictada en base a la Ley de Poderes Extraordinarios que el Congreso otorgó al señor Carlos Andrés Pérez durante su primera presidencia. Es un dato interesante. Por su parte, Francisco Faraco, en entrevista sostenida conmigo en mi libro sobre la historia de la banca en Venezuela, le atribuye a la ley de 1975, se la atribuye a 4 personas. Él la llama, Faraco, es la reforma Hurtado, Lauría, Tinoco, Gumersindo Rodríguez. Según Francisco Faraco, esta ley fue obra del empeño de Héctor Hurtado, Carmelo Lauría, Pedro Tinoco y Gumersindo Rodríguez. De modo que, y más adelante, Faraco dice en esa entrevista sostenida conmigo y publicada en varios libros míos, dice, los hombres fundamentales de la banca venezolana han sido el primero, el fundador, que fue Manuel Antonio Matos. El segundo fue José Joaquín González Gorrondona. Y el tercero fue Pedro Tinoco, hijo. Eso pensaba o piensa Francisco Faraco en el año 2010, cuando sostuve estas conversaciones con él, con miras a la escritura de la breve historia de la banca en Venezuela. Bien, como vemos, no solo Andrade señala el protagonismo de Tinoco, sino también Faraco, en lo relativo a la Ley de Bancos de 1975, que ciertamente cambió el panorama de la banca nacional. Esta participación de Tinoco en la elaboración del texto legal no formaba parte de sus tareas en la CRIAP, pero era evidente que se le consultaba sobre diversas materias desde las instancias del gobierno de Pérez. Bien, hasta aquí este segundo capítulo de la vida y obra de Pedro Tinoco. En nuestro tercer y último programa de esta serie veremos los últimos años de su vida, sus últimas realizaciones y el final prematuro, porque Tinoco, al morir en 1993, es un hombre que entonces tenía pues apenas 65 años. Falleció el 30 de marzo de 1993. Bien, como siempre ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca. Me pueden conseguir en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail o en Twitter @rafaelarraiz. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y en el control técnico está Giancarlo Caraballo. Hasta nuestro próximo encuentro.